Ellos cargaron con una tragedia que no era suya, fueron señalados, aislados y convertidos en los villanos de un pueblo que necesitaba un culpable. Les arrebataron la paz, el trabajo y el nombre. Pero años después, esa misma familia que fue humillada en público terminó siendo la clave para revelar una verdad que nadie quería enfrentar. Esta historia te va a demostrar que, aunque el mundo te condene antes de escuchar tu versión, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando sale, cambia todo. En un pequeño pueblo al norte de México, donde las montañas abrazaban las casas de adobe y el viento arrastraba el olor a tierra seca, vivía la familia Herrera. Manuel, de 42 años, manos ásperas de trabajar la carpintería desde joven. Lucía, su esposa, de 38, mirada firme y voz suave. Y sus 2 hijos, Mateo, de 11 años, curioso y sensible, y Valeria, de 7, siempre abrazando una muñeca de trapo que ya había perdido un ojo. No eran ricos. Tampoco influyentes. Eran el tipo de familia que saluda a todos, que paga fiado en la tienda y cumple aunque tenga que comer menos esa semana. Su casa era sencilla, con techo de lámina que crujía cuando llovía. Pero dentro había algo que muchos envidiaban sin decirlo: unión. Todo cambió una tarde de agosto. El hijo del alcalde, un joven arrogante y problemático llamado Julián, apareció muerto en las afueras del pueblo, cerca del viejo taller de Manuel. La noticia corrió como fuego en pasto seco. En menos de una hora, los rumores ya tenían culpable. Siempre supe que ese carpintero era raro, susurró una vecina. Trabaja hasta tarde, quién sabe qué hará en realidad, dijo otro. La policía encontró una herramienta del taller cerca del cuerpo. No importó que esas herramientas se vendieran en cualquier ferretería. No importó que Manuel estuviera en casa esa noche con su familia. El pueblo ya había decidido. A la mañana siguiente, alguien pintó en la pared de su casa: asesinos. Lucía lo vio primero. Sintió que el aire se le iba del pecho. Mateo preguntó qué significaba esa palabra. Manuel no supo qué responder. En cuestión de días, dejaron de fiarles en la tienda. Los niños fueron apartados en la escuela. El taller quedó vacío. Nadie quería que sus muebles fueran hechos por un criminal. Y lo peor no fue el hambre que empezó a rondar la casa. Fue el silencio incómodo cuando entraban a la iglesia. Las miradas que no disimulaban el desprecio. Las puertas que se cerraban suavemente, pero con firmeza. Una noche, mientras el viento golpeaba las láminas del techo y Lucía lloraba en silencio para que los niños no la escucharan, Manuel se sentó en el suelo del taller vacío. Miró sus manos, esas manos que solo sabían construir, y por primera vez sintió que tal vez el mundo estaba decidido a destruirlo. No tenían pruebas en su contra. Pero tampoco tenían cómo defenderse. Y en un pueblo pequeño, la opinión pesa más que la verdad. Esa noche, algo empezó a cambiar dentro de Manuel. No era esperanza todavía. Era una decisión silenciosa que ni siquiera sabía nombrar. Si el pueblo quería que cargaran con esa tragedia, él iba a descubrir por qué. Los días siguientes fueron los más largos que la familia Herrera había vivido. La policía llevó a Manuel a declarar 3 veces en una semana. No lo golpearon, no lo encerraron, pero lo miraban como si ya estuviera condenado. El alcalde, destrozado por la muerte de su hijo, no ocultaba su desprecio. En una de las declaraciones, lo miró directo a los ojos y le dijo: «Si fuiste tú, más vale que confieses. Porque te juro que este pueblo no te va a perdonar». Manuel salió de la comisaría con las piernas temblando. No por culpa, sino por impotencia. En el pueblo, la versión oficial era simple: Julián había sido visto discutiendo días antes cerca del taller. Alguien aseguró haber escuchado gritos. Otro juró haber visto a Manuel esa noche caminando solo. Nadie comprobó nada. Nadie quiso comprobar. El miedo necesitaba un rostro. Y ese rostro fue el suyo. Lucía comenzó a vender lo poco que tenían. Primero el microondas. Luego el televisor. Después,
algunas herramientas duplicadas del taller. Pero nadie quería comprarle directamente, le pedían que dejara las cosas en la puerta, como si tocarla fuera contagioso. Mateo dejó de hablar en la escuela. Un niño le dijo en el recreo: «Mi papá dice que tu papá es un asesino». Esa noche, Mateo preguntó: «Papá, si no hiciste nada, ¿por qué todos dicen que sí?». Esa pregunta dolió más que cualquier acusación. Manuel se encerró en el baño para que nadie lo viera llorar. El taller quedó completamente vacío de clientes. El polvo comenzó a cubrir las mesas que antes estaban llenas de madera fresca. El sonido del serrucho fue reemplazado por el eco. Un domingo, en la iglesia, el sacerdote habló sobre el peso del juicio injusto. Pero nadie miró a los Herrera. Era como si ya no existieran. El golpe final llegó cuando el banco les notificó que, si no pagaban 2 meses atrasados, iniciarían el proceso para quitarles la casa. La casa donde habían nacido sus hijos. La casa que Manuel había ampliado con sus propias manos. Lucía, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, dijo en voz baja: «No sé cuánto más podamos resistir». Manuel sintió que algo se rompía dentro de él. No era orgullo. Era dignidad. Esa noche, después de acostar a los niños, salió al patio. El cielo estaba oscuro, sin luna. El pueblo dormía, pero él no podía. Recordó algo que su padre le decía cuando era niño: la verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Hasta ese momento, Manuel había estado esperando que alguien demostrara su inocencia. Que la policía hiciera mejor su trabajo. Que apareciera una prueba milagrosa. Pero esa noche entendió algo diferente. Si nadie iba a buscar la verdad, tendría que hacerlo él. No por orgullo. No por venganza. Sino porque sus hijos merecían crecer sin cargar un apellido manchado. Entró al taller, encendió una sola bombilla y comenzó a revisar cada herramienta, cada registro, cada pedido entregado esa semana. Si habían dejado una de sus herramientas en la escena, alguien la había tomado antes. Y mientras el resto del pueblo dormía tranquilo creyendo haber encontrado al culpable, Manuel empezó a reconstruir no solo su coartada, sino la historia completa. En medio del silencio, con el olor a madera vieja impregnando el aire, tomó una libreta y escribió una frase que no sabía de dónde salía, pero que le ardía en el pecho. «No voy a morir siendo el villano de una mentira». En ese instante, algo cambió definitivamente dentro de él. Ya no era solo dolor. Era determinación. Y esa decisión silenciosa marcaría el inicio de un camino que nadie en ese pueblo estaba preparado para enfrentar. Las primeras semanas de esa decisión fueron solitarias. Manuel comenzó a levantarse antes del amanecer. Mientras Lucía y los niños aún dormían, él caminaba hasta el lugar donde habían encontrado el cuerpo de Julián. El campo seguía igual, pasto seco, tierra removida, un silencio incómodo que parecía guardar secretos. Se agachaba, observaba, recordaba. No era detective. Era carpintero. Pero conocía los detalles. Sabía identificar marcas, rastros, patrones. Y algo no encajaba. La herramienta que la policía había presentado como prueba era un formón común. Sí, tenía su marca grabada en el mango. Pero Manuel recordaba perfectamente que ese formón lo había prestado semanas antes. A Tomás. Tomás era primo lejano del alcalde y uno de los pocos jóvenes que todavía visitaban el taller para aprender. Había dejado de aparecer justo después de la tragedia. Manuel sintió un escalofrío. No quiso acusar sin pruebas. Pero empezó a atar cabos. Recordó que, días antes de la muerte, Julián había tenido una fuerte discusión con alguien en el bar del pueblo. No fue con él. Fue con Tomás. Varios lo sabían, pero nadie lo había mencionado oficialmente. ¿Por qué? Cuando intentó hablar con 2 vecinos que habían estado esa noche en el bar, ambos evitaron el tema. No te metas en eso, Manuel.
Ya bastante tienes encima, le dijo uno. El miedo no era solo suyo. Era colectivo. Mientras tanto, la presión seguía creciendo. La policía cerró el caso de forma provisional, dejando la investigación en curso, pero el mensaje era claro: para ellos, el principal sospechoso seguía siendo él. Lucía notaba el cambio en su esposo. Ya no estaba derrotado. Estaba concentrado. En silencio, lo apoyaba. Vendió algunas recetas de pan casero para aportar algo de dinero. Les enseñó a los niños a ignorar las miradas. Pero las noches seguían siendo duras. Hubo momentos en que Manuel dudó. Una madrugada, sentado solo en el taller, se preguntó si valía la pena. ¿Y si nadie quería la verdad? ¿Y si, aunque la encontrara, nadie la escuchaba? Entonces miró la pared donde aún quedaba la sombra de la palabra asesinos, apenas borrada con calorías. Y recordó la pregunta de su hijo. Eso bastaba. Poco a poco, empezó a reconstruir los movimientos de esa noche. Visitó discretamente el bar. Habló con la mesera, una mujer mayor que lo conocía desde niño. Ella dudó, miró a ambos lados, y finalmente susurró. Julián y Tomás salieron juntos. Discutiendo. Muy fuerte. Esa información era pequeña, pero poderosa. Manuel sintió que por primera vez la oscuridad tenía una grieta. Y ahora quiero hablarte a ti. Si estás viendo esta historia y alguna vez sentiste que el mundo te juzgó sin escucharte, escribe en los comentarios: la verdad siempre sale a la luz. Escríbelo ahora. Porque a veces lo único que nos mantiene firmes es recordar que la mentira tiene fecha de vencimiento. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Muchas personas escuchan estas historias, se emocionan, pero no dan el paso de unirse. Si quieres más historias que te recuerden que incluso en la injusticia hay propósito, suscríbete ahora antes de que se te olvide. Porque lo que viene en esta historia, nadie en ese pueblo lo vio venir. Manuel sabía que señalar directamente a Tomás sin pruebas sólidas sería su ruina definitiva. Así que hizo algo inesperado. Fue a buscarlo. No para acusarlo, sino para mirarlo a los ojos. Cuando tocó la puerta de su casa, Tomás tardó en salir. Estaba pálido. Nervioso. Necesito hablar contigo, dijo Manuel con voz firme. Tomás tragó saliva. Y en ese silencio incómodo, Manuel entendió algo que le heló la sangre. No estaba frente a un hombre tranquilo, estaba frente a alguien que cargaba un secreto demasiado pesado. La tragedia que su familia había estado soportando tal vez no era un error. Tal vez era una cortina. Y alguien estaba haciendo todo lo posible para que la verdad jamás saliera a la luz. Tomás no sostuvo la mirada por más de 3 segundos. No tengo nada que hablar contigo, dijo, intentando cerrar la puerta. Pero Manuel puso la mano en el marco, no con violencia, sino con una calma que asustaba más que cualquier grito. Solo dime una cosa, susurró. ¿Por qué mi herramienta estaba allí? El silencio fue más revelador que cualquier confesión. Tomás negó con la cabeza, murmuró algo sobre coincidencias y cerró la puerta con fuerza. Pero sus manos temblaban. Manuel lo vio. Y entendió que había tocado una herida abierta. En lugar de confrontarlo públicamente, decidió hacer algo más inteligente. Durante los días siguientes, comenzó a preguntar con cuidado, a escuchar más de lo que hablaba. Descubrió que Julián no era solo el hijo del alcalde, también estaba involucrado en negocios turbios. Préstamos ilegales, apuestas, amenazas. Varias personas le debían dinero. Y Tomás, también. Un anciano del pueblo, don Ernesto, quien rara vez hablaba, le confesó algo en voz baja mientras compraba pan a Lucía. La noche que murió Julián, vi una camioneta salir a toda velocidad del camino viejo. No era la tuya. Ese detalle nunca fue investigado. Manuel llevó esa información a la policía. Esta vez no fue como sospechoso, sino como alguien que exigía ser escuchado.
El nuevo oficial asignado al caso, recién llegado de la ciudad, decidió reabrir discretamente la investigación. Lo que encontraron en los registros telefónicos cambió todo, múltiples llamadas entre Julián y Tomás la noche del incidente. Mensajes borrados. Transferencias de dinero recientes. La presión comenzó a moverse. Tomás fue citado nuevamente. Esta vez no pudo sostener su versión. Se contradijo. Tartamudeó. Y cuando le mostraron los registros, se quebró. No había sido un plan frío. Había sido una pelea que salió mal. Julián lo había amenazado públicamente por una deuda. La discusión escaló en el campo. Un empujón. Una caída. Una piedra. Miedo. Y una decisión desesperada, tomar la herramienta del taller de Manuel, que aún tenía en su camioneta desde semanas atrás, y dejarla allí. No solo para desviar la atención, sino porque sabía que el pueblo estaría dispuesto a creerlo. Cuando la noticia comenzó a circular, fue como si el aire cambiara de densidad. Las mismas personas que habían bajado la mirada ahora no sabían dónde ponerla. El alcalde pidió una conferencia pública. Con voz quebrada, anunció la detención de su propio primo. No miró a Manuel al principio. Pero finalmente lo hizo. Me equivoqué, dijo, sin rodeos. No fue un discurso largo. Pero fue suficiente. La palabra, asesinos, fue cubierta con pintura nueva. Algunos vecinos se acercaron con disculpas tímidas. Otros evitaron el contacto, avergonzados. Pero la verdadera transformación no estaba en el pueblo. Estaba dentro de la casa de los Herrera. Mateo volvió de la escuela un día con una sonrisa que no se le veía desde hacía meses. Papá, hoy me pidieron perdón. Lucía lloró. Esta vez no en silencio. El taller volvió a llenarse poco a poco. Primero un encargo pequeño. Luego otro. Después, más clientes de los que podían atender. No por lástima, sino por respeto. La historia de la familia que soportó una acusación injusta comenzó a circular más allá del pueblo. Un periodista local escribió sobre ellos. La familia que resistió la mentira, tituló. Y algo que parecía una tragedia terminó revelando algo más profundo. El pueblo entendió que había estado dispuesto a sacrificar inocentes para proteger una narrativa cómoda. Que el dolor del alcalde había nublado el juicio colectivo. Que el miedo convierte sospechas en certezas. Una tarde, mientras el sol caía sobre el taller renovado, Manuel se quedó solo mirando las virutas de madera en el suelo. Recordó la noche en que casi se rinde. Recordó el frío en el pecho cuando su hijo dudó de él. Y entendió algo que jamás olvidaría. Si no hubiera decidido buscar la verdad, si se hubiera resignado al papel que le impusieron, la mentira habría quedado escrita para siempre. La tragedia que cargaron no era suya. Pero la fuerza para enfrentarla, sí. Y ahora, lo que antes fue vergüenza se había convertido en algo inesperado, propósito. Porque su historia no solo limpió su nombre. Despertó a todo un pueblo. Semanas después de la confesión, el pueblo ya no era el mismo. No porque las calles hubieran cambiado, sino porque la conciencia colectiva había sido sacudida. La familia Herrera volvió a caminar por la plaza sin sentir ese peso invisible sobre los hombros. Pero la herida no desapareció de un día para otro. Hubo noches en que Lucía despertaba sobresaltada, recordando la palabra pintada en la pared. Hubo días en que Mateo aún miraba a sus compañeros con cierta desconfianza. El dolor no se borra con una disculpa pública. Una tarde, el alcalde fue personalmente al taller. Sin escoltas. Sin discursos. Solo un hombre cansado que había perdido a su hijo, y que también había perdido la claridad. No hay nada que pueda hacer para compensar lo que les hice pasar, dijo, con la voz rota. Pero quiero empezar pidiendo perdón. Manuel lo miró en silencio. Durante meses había imaginado ese momento. Había sentido rabia, impotencia, deseos de reclamar.
pero ahora, frente a él, no sintió odio. Sintió paz. Yo también perdí algo, respondió Manuel. Perdí meses de la infancia de mis hijos. Perdí la confianza en muchas personas. Pero no voy a perder mi corazón. No hubo abrazos dramáticos. Solo un asentimiento sincero. Y ahí estuvo la verdadera victoria. No fue el artículo en el periódico. No fue el regreso de los clientes. No fue la restauración pública de su nombre. Fue no haberse convertido en amargura. Con el tiempo, el taller creció más de lo que alguna vez imaginaron. Personas de pueblos vecinos comenzaron a encargar muebles. No solo por la calidad, sino por la historia detrás. El carpintero que resistió la mentira, decían. Pero Manuel siempre repetía lo mismo. No resistimos por fuerza. Resistimos porque la verdad vale más que el miedo. A veces, en la iglesia, alguien se acercaba para pedir consejo. Padres que temían por sus hijos. Personas que habían sido señaladas injustamente. Y Manuel les decía algo sencillo. No permitas que la versión de otro se convierta en tu identidad. La tragedia ajena que habían cargado durante meses, en realidad, evitó algo peor. Si el caso se hubiera cerrado con una mentira, Tomás jamás habría confesado. Otros conflictos habrían seguido ocultos. El pueblo habría aprendido que acusar sin pruebas es suficiente. Pero la verdad obligó a todos a mirarse al espejo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has cargado con una culpa que no era tuya? ¿Cuántas veces has guardado silencio mientras otros decidían quién eras? Escribe otra vez en los comentarios, la verdad siempre sale a la luz. Porque cuando lo escribes, no solo participas en esta historia, te lo recuerdas a ti mismo. Y si aún no estás suscrito, este canal es para personas que están cansadas de las mentiras cómodas y quieren historias que fortalezcan el alma. Suscríbete ahora y acompáñanos en la próxima historia que ya está apareciendo en tu pantalla. Pero antes de irte, escucha esto. La familia Herrera no pidió convertirse en ejemplo. Solo querían vivir en paz. Pero la vida, a veces, nos coloca en escenarios que no elegimos para enseñarnos lecciones que otros necesitan aprender. Ellos cargaron con una tragedia que no era suya. Fueron juzgados, aislados, casi destruidos. El pueblo necesitaba un culpable, y eligió al más vulnerable. Pero cuando la verdad salió a la luz, no solo limpió un nombre. Reveló el peligro de las suposiciones, la fragilidad de la justicia cuando se mezcla con emociones, y el poder silencioso de quien decide no rendirse. Tal vez hoy tú también sientes que estás pagando por algo que no hiciste. Tal vez te señalaron, hablaron de ti, construyeron una versión que no te representa. Recuerda esto, que otros te acusen no significa que Dios te haya abandonado. A veces, el proceso doloroso es lo que expone lo que estaba oculto. Si Manuel se hubiera rendido, la mentira habría quedado escrita para siempre. Pero decidió levantarse, buscar, insistir. Y esa decisión no solo salvó su nombre, salvó la conciencia de un pueblo entero. Lo que hoy parece una carga injusta puede ser la antesala de una verdad mayor. Escribe una última vez en los comentarios, la verdad siempre sale a la luz. Quiero leerte. Quiero saber que esta historia llegó hasta ti. Suscríbete ahora si crees que incluso en medio de la injusticia hay propósito. Porque aquí seguimos contando historias que te recuerdan que nada es casualidad. Y no te vayas todavía. Hay otra historia esperándote en la pantalla, otra vida que estuvo al borde del colapso y descubrió que el dolor no era el final. A veces, lo que parece una tragedia, es el inicio de la revelación que cambiará todo.